Entonces, Juan, si quieres, súbete por acá. ¿Cómo estás? Bien, bien, Pascu, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo en orden? Buenísimo. Esta siguiente charla, si viene una nota, si quieres, ¿por qué no nos cuentas un poco del siguiente speaker? Pues Pascu, te cuento, este siguiente speaker, de verdad que es un crack, es un crack, es un crack. El otro día viendo contigo su LinkedIn, su hoja de vida, nos pusimos a analizar y ver y verdaderamente es que este speaker ha hecho de todo. Entonces, pues con ustedes, Álvaro Rodríguez, que ya lo tenemos por acá en el backstage. Entonces, bueno, vamos con toda. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué hubo, Juan? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Me oyes bien? Bien, bien, todo muy bien por acá. Le estamos ya quien creando, vamos casi 8 horas de live con 10 horas del día pasado, entonces esto ha sido toda una maratón, pero ha sido brutal, sinceramente. Buenísimo, ahí estuve un ratico yéndolos en el link de YouTube que me mandaste. Bastante interesante. Los invitados chéverísimos. Los felicito de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido todo un reto, pero bueno, vamos para adelante. Álvaro, bueno, cuéntanos primero quién eres tú y qué haces en este momento. ¿Quién es Álvaro? Esas preguntas son difíciles de contestar. Yo pues intento hacer, intento emprender, intento hacer negocios. Y digo intento es porque pues a uno no siempre le va bien. La mayoría de veces le va mal, pero cuando uno cree que el emprendimiento, el hacer empresa es una herramienta de impacto, pues indiferente que no le vaya bien, regular o mal, siempre sigue hacia adelante. Eso es lo que intento hacer todos los días, trabajar para generar algo de bienestar, poder generar empleo, impactar a personas y nada, ser un buen miembro de familia, un buen esposo, un buen amigo y mejorar todos los días, que eso sí, tengo bastante espacio y todos como seres humanos siempre tenemos espacio para mejorar. Pero sí, generar empleo, intentar generar empleo, lo que más me gusta hacer. Buenísimo, lo máximo. Álvaro, para ti, ¿qué es el emprendimiento? Pues precisamente lo que les estaba diciendo, yo creo que el emprendimiento, tengo que poner en una palabra, es una responsabilidad. Y lo pienso así porque eh, el emprendimiento a través de las pequeñas y medianas empresas generan el 90% del empleo en América Latina. Entonces, cuando uno emprende y cuando uno se da cuenta del impacto que tiene ese emprendimiento, por pequeño que sea, así tengas uno, dos, tres empleados, está impactando a las familias de tu región. En Latinoamérica hay 4 personas más o menos de promedio por familia, entonces si logras impactar a una persona, generar empleo, entregarle una estabilidad, creo que es una herramienta de impacto importantísima. Y más allá de tal vez una palabra de moda que se ha venido, pues el emprendimiento se puso de moda esa palabra y se maneja como un estilo de vida, como ser tu propio jefe. Realmente para mí es una responsabilidad, porque es la herramienta de mayor impacto que uno puede tener para generar bienestar en tu país y en tu región. Lo máximo. Yéndonos por ese lado de que el emprendimiento es una forma de vida, ¿tú nos podrías contar un poco sobre cuál es tu rutina diaria? Eh, sí, la verdad, pues intento tener algunas rutinas muy repetidas. Eh, Eso es lo que me permite como organizarme, siempre intentar hacer las mismas cosas a la misma hora, como para generar ese hábito. Eh, por lo general me levanto siempre a 5 de la mañana, de lunes a sábado, los domingos es mi día de descanso y me levanto pues cuando me despierto. Pero de lunes a sábado, 5 de la mañana, lo primero que hago y es algo que parece, puede sonar bobo o que no tiene mucha importancia, pero a mí me ha servido muchísimo y es los primeros 2 minuticos del día, apenas abro los ojos, acordarme de 3 o 4 cosas por las que verdaderamente estoy agradecido. Cosas sencillas, no tiene que ser nada elaborado, el simple hecho de tener donde dormir, de levantarte y tener al lado a la persona que amas, de levantarte y tener salud,
tener a tu familia bien. Entonces, esos dos o tres minuticos, lo primero que hago en el día es acordarme de eso porque por más que esté yendo a uno, por dificultades que uno pueda tener, uno siempre tiene algo por qué estar agradecido. Siempre hay alguien que lo está acompañando, siempre hay algo bueno que uno tiene a su alrededor. Y es bueno acordarse de eso porque cambia como ese chip desde por la mañana y arrancas el día muchísimo más animado, con muchísimas más ganas de hacer las cosas bien. em, y con el ánimo de saber que al final del día tienes mucho por qué estar feliz, por qué agradecer. Después intento meditar. Yo no soy una persona que medite demasiado largo, pero sí me sirve muchísimo. Siento la diferencia cuando lo hago. 10, 15 minutos, a veces si tengo un poquito más de tiempo, medito 20. Unos ejercicios de respiración muy sencillos, nada tan profesional desde el punto de vista de la meditación, sino más como un espacio para aterrizar un poquito la cabeza, las ideas que uno tiene, lo que está sintiendo, cómo se está sintiendo en el día. Y siempre hago después una hora de ejercicio. Por lo general escucho un libro durante esa hora y ya me baño y para la oficina. Por lo general los lunes organizo mis tareas de la semana. Hago un gran listado y empiezo a dividirlo durante los 5 primeros días de la semana. Y llego a mi oficina o a mi espacio de trabajo y intento ir sacando uno por uno esos, esas tareas, esos objetivos que me pongo para la semana. Básicamente es eso. Y aprovecho esos espacios mientras me estoy bañando, mientras me estoy vistiendo para leer libros. Uno rápidamente se va consumiendo los libros cuando aprovecha esos espacios en los que puede hacer al mismo tiempo dos cosas. Eso me ha ayudado mucho a poder sacar libros que siempre había querido leer, que me costaba trabajo hacerlo y tengo una capacidad cuando los oigo, tengo un poquito más de retentiva, entonces me facilita. Y por la noche, después del trabajo, pues llego, siempre intento leer media hora, una hora, ya un libro como tal, no un audiolibro, sino un libro, como para cambiar un poquito. Siempre intento oír algo de los temas de emprendimiento, temas de empresa, cosas que me gusten y lo combino con algo, con libros que me llamen la atención, no necesariamente sobre emprendimiento. Pero básicamente es eso. Creo que esas pequeñas rutinas que uno tiene, en especial por las mañanas, lo ayudan muchísimo a ser más eficaz y más productivo durante el día. Álvaro, en todo este camino emprendedor, bueno, además siendo cofundador y participando en grandes emprendimientos, seguramente habrá momentos en los que cometiste errores, ¿cierto? Errores que muchas veces son unos más graves que otros, pero que al final son errores y nosotros en Creando creemos que de los errores se aprende. ¿Tienes identificados 3 grandes errores que hayas cometido y 3 grandes aprendizajes que hayas tenido de esos errores? Que me, me he equivocado tanto que sería mucho, la verdad. Yo todavía me equivoqué esta semana en un par de cosas que debí haber hecho, debí haber pensado mejor. Yo creo que todos los días uno está en ese constante aprendizaje, eh, porque si hay algo que caracteriza el emprendimiento es la incertidumbre, ¿no? Tal vez la incertidumbre es lo que separa un emprendimiento de una empresa tradicional, de un negocio tradicional. Y pues uno se la tiene que jugar a veces y tomar decisiones y no siempre van a salir bien. Entonces, simplemente cada error es intentar analizar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las razones por las que cometiste ese error, intentar aprender a partir de ahí. Yo he tenido muchos, la verdad, y sería difícil encontrar, tal vez hay uno que siempre me repito y es no creer que porque las cosas están saliendo bien significa que siempre van a salir bien, ni porque están saliendo mal significa que siempre van a salir mal. Y te lo digo porque hace unos años tuve la posibilidad de arrancar un negocio que fue bastante exitoso y, y relativamente rápido logré los objetivos, empecé a crecer eh, muy eficaz y rápidamente y pensé que eso iba a ser siempre, ¿no? Y creí, me la creí, como se dice por ahí, y resulta que de un momento a otro cambiaron las condiciones del mercado, cambiaron las condiciones del negocio en el que estaba y perdí todo lo que había hecho y lo perdí muy rápido. Entonces, de eso aprendí que no siempre no necesariamente las cosas se mantienen como uno cree. Eh,
esas rachas sostenidas de que las cosas salgan mal o de que las cosas salgan bien siempre llegan a su final, entonces uno tiene que estar muy aterrizado y entender que tiene que estar todos los días encima de sus negocios, entender qué está pasando en tu mercado y no conformarte y creer que ya lo lograste y que ya fuiste exitoso. El aprendizaje constante y el crecimiento personal y como profesional es de todos los días y eso me costó mucho trabajo, sufrí mucho, estuve inseguro mucho tiempo, no quise meterme en más negocios durante un periodo largo. A veces uno cuando fracasa, porque pues fracasar es parte del emprendimiento y eso es normal, uno se siente como un fracasado, que es tal vez lo que a muchos emprendedores les ha pasado y me ha pasado a mí, que es cometer errores, fracasar y se hizo uno fracasado y al final del día el fracaso es simplemente casi que una obligación en el emprendimiento porque probablemente uno va a fracasar muchas veces y lo importante es saber que es un error y aprender de él y no sentir que ese error te define ni sentirte fracasado y eso pasó mucho y tal vez esas dos experiencias hoy me hacen tomar las cosas con un poquito más de calma, eh, no creérmela tanto a veces cuando uno, sobre todo cuando es joven y es exitoso, no porque yo sea joven ahora, sino en esa época, uno cree que ya agarra el mundo con las manos y que nadie va a ganar y nadie lo va a sacar del mercado y resulta que el emprendimiento es así. Y eso es un fracaso y uno aprende esos fracasos, mejora a partir de ellos y lo importante es no tomártelo personal y no sentirte que ese error, que ese fracaso te define. Esas tal vez serían dos aprendizajes importantes que tuve, porque sí me sentí mucho tiempo mm, muy incapaz, me sentía que no era, que no iba a poder ser exitoso, que la gente no iba a confiar en mí, que no iba a volver a tener una oportunidad. Y la verdad es, como todo lo bueno o lo malo van pasando, y lo importante es aprender de esas situaciones para no volverse a equivocar, porque eso es casi que imposible, sino equivocarse distinto, como que sea un poquito distinto, o sea, esos errores, esos fracasos que vamos a tener seguramente más adelante. Claro, y persistir todo el tiempo yo creo que es muy importante en el emprendimiento. Algo que nos han dicho durante estos 2 días ha sido que es muy importante lanzarse al agua. Pero ¿tú qué piensas, digamos, sobre lanzarse al agua? Es importante, sí, pero la estrategia que está antes de emprender, antes de lanzarse al agua, yo tengo que tener una estrategia detrás o solamente me lanzo al agua de una. ¿Podrías darnos como unos pros, contras de hacer esto, no? Eh, sí, la verdad yo lo que más hago es eso, es estrategia, ese es el cargo que yo tengo dentro de una empresa. Aparte de mis emprendimientos, yo trabajo en desarrollo estratégico, pero antes de hablar de la importancia de la estrategia, quiero hablar de algo que es más importante y es el progreso por encima de la perfección o de la excelencia. Uno a veces quiere sacar todo perfecto, hacer todo exactamente como se tiene que hacer, tener un paso a paso muy claro, casi que toda la hoja de ruta para sacar un negocio, para sacar adelante una idea. Y por estar buscando esa perfección, por estar buscando ese paso a paso, muchas veces nos quedamos sin hacer las cosas, ¿no? Y nunca empezamos. Habiendo dicho eso, es muy importante el progreso, por pequeño que sea. Los, los, el, los progresos compuestos son muy importantes. Esa acción que haces diariamente, por pequeña que sea, va construyendo lo que es eso, sí, como el interés compuesto cuando ahorras una plata y dejas que los rendimientos de esa plata se vayan multiplicando. Es lo mismo con esas pequeñas acciones, con esos pequeños hábitos que vas construyendo, se van acumulando y te van haciendo tener crecimientos exponenciales. Entonces es muy importante avanzar todos los días por pequeño que sea el avance. Sin embargo, si teniendo esto en cuenta y siendo lo primero que les quiero decir, a mí sí me gusta tener una estrategia, tener un plan. Lo primero es tener una visión clara de lo que quieres hacer, eso es lo primero que yo haría.
qué es lo que quiero ser, hacia dónde quiero llegar, en qué me quiero convertir, qué voy a entregar con mi producto, con mi servicio, cuál es ese impacto que voy a generar y por qué lo estoy haciendo, ¿no? Y eso es para un poquito de contexto a tu idea, a tu proyecto, porque el contexto es lo que te va a dar la motivación cuando las cosas no salgan bien, ¿no? Ese tener claro ese impacto, esa visión del por qué estás haciendo las cosas, más allá del propósito de vida, no me quiero poner muy romántico con esto, pero más allá de propósito y de todo esto que a veces hablamos mucho y es muy filosófico, sí tener muy claro por qué estás haciendo las cosas y cuál es el fondo detrás del proyecto, del producto, del servicio que quieres montar. Y eso te va a ayudar muchísimo en los momentos difíciles. Cuando uno tiene clara esa visión, hay que ponerse unos objetivos y unas metas. Y a mí me gusta mucho construir de atrás, de adelante hacia atrás. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando uno tiene esa visión, ese objetivo de largo plazo, creo que es más fácil construir desde ese objetivo hacia atrás. Vas construyendo desde ese futuro donde te quieres encontrar y donde estás hoy y vas construyendo ese camino. Creo que es más fácil o es un poco más claro que empezar a hacer un paso a paso desde donde estás hacia lograr un objetivo como tal. En ese sentido, creo que la estrategia es importante porque es el que te va ayudando a pintar desde ese objetivo, desde ese sueño que tienes, ese macro que te pusiste en tu proyecto, hacia atrás, a ir construyendo hacia atrás y te va ayudando a darle claridad a esos pasos, a darle lógica al camino que estás tomando. En ese sentido, creo que es importante porque te va a facilitar y te va a evitar seguramente cometer algunos errores que con el simple hecho de ser un poco organizado y tener algo de planificación, no los puedes saltar, los puedes evitar. Igual, tener estrategia no significa que las cosas van a salir así. El papel lo aguanta todo, los números te dejan inventarte lo que quieres, imaginarte cualquier cosa, pero en el momento de la ejecución, la misma incertidumbre de la que hablábamos del emprendimiento te va a ir mostrando diferentes caminos y te va a ir poniendo obstáculos que vas a tener que buscar estrategias distintas, planes distintos para superarlos. Entonces, mira que la combinación entre el avanzar, el progresar, esos pequeñas ganancias que se vuelven el crecimiento exponencial es muy importante. Y si tienes de pronto una estrategia que lo acompañe, las probabilidades de que tu negocio salga adelante van a ser mayores. No garantizadas, pero mayores. Muy bacano. Oye, Buenísimo. antes de que sigamos con la siguiente pregunta, por acá nos ponen que, ¿cuáles son tus emprendimientos? Pues mira, yo vivo de la logística. Ese es mi negocio principal. Logística me refiero a cargar, descargar barcos, almacenar, distribuir carga, transporte terrestre. Es lo que más tiempo le dedico, es lo que más me gusta, es lo que estudié, lo que me apasiona. Tengo la bendición de trabajar todos los días con mi hermano, que es también algo que disfruto muchísimo. Cuento con mi familia siempre este negocio, esta empresa. Esa es la principal, pero a partir de ahí, lo que les digo, uno como que el mismo negocio lo va absorbiendo y yo fui gerente general de este grupo unos 8 años y ya hubo un día en que dije, oiga, tengo que salirme de esto, que ese día a día que demandan los negocios casi que no te deja mucho espacio para pensar en nuevas cosas, para mirar más allá del negocio que tienes y mirar cómo lo vas a hacer crecer, hacia dónde quieres ir. Y ahí fue que di el paso un poco más hacia el tema estratégico. Y con esa necesidad de crear empresa, pues yo he tenido tantos emprendimientos, a tantos les ha ido mal, tantos he cerrado, pero eh, hoy tengo diferentes empresas, hay algunas tecnológicas, una empresa de inteligencia de mercados que se llama Binash. Tengo unos socios, unos esposos que son unos genios en ese tema de hacer toda la analítica detrás de los números y de los datos. Eso le prestamos servicios a empresas. Tengo una empresa con un gran amigo que es un fotógrafo que se llama Andrés Espinosa. Se llama Open Studios, una empresa de producción audiovisual. Tengo una plataforma para hacer masajes deportivos y relajantes a domicilio. En esa estoy con mi hermano y con otro socio que también es amigo.
Estoy con Insight, que es tal vez uno de los sueños, una de mis frustraciones más grandes, porque llevamos 5 años desarrollando una plataforma tecnológica que en principio creíamos que nos íbamos a demorar 6 meses desarrollándola, echando código que yo pensé que era más fácil, y nos demoramos 4 años, nos demoramos 4 años y medio, lleno de frustraciones porque es una plataforma que busca ser un consultor virtual para los emprendedores, donde puedan organizar su plan de negocio, su plan comercial, su contabilidad, su plan financiero. Y siempre fue el sueño que tuve porque, entendiendo el emprendimiento como una herramienta de impacto, me imaginaba y me soñaba esa plataforma para poder ayudar al mayor número de emprendimientos que fueran sostenibles. Y entonces ese desespero por salir fue muy frustrante, y de 6 meses fueron 4 años y medio. Hasta este año firmamos nuestro primer contrato, después de casi 5 años, después de pelear con mi socio, tener que traer socios nuevos, gastarnos nuestros ahorros, y me demoro un poquito más en esta porque es tal vez la que más frustración me ha traído. Las otras me han traído solo alegrías porque a mí me gusta mucho hacer empresa. Entonces, con esta plataforma pudimos al fin cerrar su primer contrato. Vendimos nuestras primeras 1.000 licencias para acompañar a 1.600 licencias para acompañar a 1.600 emprendedores. Estamos muy felices, estamos trabajando de la mano de Impulsa, que nos ayuda a escoger esos emprendedores y les ayuda a utilizar la herramienta. Ese es otro, se llama Insight. ¿Cuál otro tengo por ahí? Tengo uno de exportación e importación de commodities, que se llama Seven Seas. Y hay varios. Ahorita se me va a quedar por fuera uno, después me regañan. Pero al final del día, yo lo que les digo, a mí, mi pasión es hacer negocios, crear algo de cero. A mí me encanta, es como esa adrenalina al principio cuando uno se está inventando la idea y se sueña cómo va a ir, y después resulta que nada le sale como uno planeó. Y pues intento hacer muchas cosas. Este año decidí bajarle un poquito porque otro de los temas que uno también tiene que ser consciente es que uno tiene cierta capacidad, y por más de que quiera organizarse y manejar el tiempo bien y aportar lo que más se pueda, a veces no termina haciendo nada. Está en todo y no está en nada, entonces le he bajado un poquito el acelerador. Pero este año vamos a arrancar con una empresa también de retail, de vestidos de baño. Realmente muy contento porque es con mi esposa, con Mercedes Salazar, y un par de mujeres más que son espectaculares. A mí me encanta trabajar con mujeres. Y está por ahí, yo creo que son esos. Sí, porque debe quedar uno por fuera, pero bueno, esos son los que se vienen a la cabeza, y pues este año intentaré hacer uno o dos más, pero pues sí me quiero enfocar un poquito por lo menos en sacar adelante los que ya están andando. Qué Álvaro, pena lo largo. Todos me No, emocionan. no, perfecto, buenísimo. Y espere, y Boss Tank. Eso iba a Boss decir. Tank te digo, Íbamos porque para allá, íbamos para allá. sí. A eso íbamos Y Boss porque hoy Tank cambiaste que de rol. nació como... Dale, dale. Sí, sí, sí. Pues tengo ese podcast. El podcast ya va a cumplir 2 años. Gracias a Dios le ha ido bien. Yo intento ser lo más juicioso posible. A veces uno critica en las redes sociales a gente que vive de crear contenido, y muchas veces uno sin conocer critica, porque cree que son vagos, o porque viven de crear contenido, y crear contenido es de las cosas más difíciles que me he dado cuenta que no es fácil, ¿no? Y arranqué, yo no sabía que podcast realmente. Mi hermano fue el que me contó que era ese formato de audio, no lo conocías. Estaba muy fuerte en Estados Unidos y apenas estaba como arrancando en Colombia. Yo quería hacer un canal de YouTube porque era más o menos lo que había visto, y eso nació precisamente con este emprendimiento de Insight. Una tarde me desesperé, ya me entró una frustración enorme, y quise hacer un video para hablar de la realidad del emprendimiento, porque el emprendimiento siempre se vende, y por eso es el nombre. Mustang, ser tu propio jefe, es más un chiste porque todo el mundo quiere ser su propio jefe. Ese es el sueño que nos venden a todos, de ser nuestro propio jefe, para tener nuestra agenda, para que nadie nos mande, para manejar nuestro tiempo. Y resulta que cuando uno sale a emprender se da cuenta que no hay nada más difícil que emprender, que uno no tiene un jefe, sino tiene 200,
que todo depende de ti y ser tu propio jefe es bastante difícil. Y un día en esa frustración dije, no, yo quiero hablar de la verdad del emprendimiento. El emprendimiento es una mierda y es una frustración y es una agonía constante y es un enfrentarse contigo mismo todos los días y no sentirte capaz, no sentirte lo suficiente para asumir una responsabilidad, un reto. Y una de esas frustraciones dije, no, voy a hacer un video, le dije a mi hermano, voy a hacer un video, cómo abro un canal de YouTube, quiero hablar de esto. Y me dijo, no, pero usted es malísimo, usted se traba mucho en video y la verdad es que sí, me cuesta un poquito de trabajo. Entonces me mostró que era un podcast y dije, bueno, lo voy a empezar, lo empecé a grabar en mi celular. Me compré un microfonito, la verdad no he cambiado mucho desde el punto de vista de inversión, es con mi celular y con un micrófono. A veces me critican un poquito los audios, eh, pero pues es lo que me permite hacerlo. Yo llego por la noche y intento crear ese contenido, que no es fácil porque yo quisiera entregar algo de valor, que a la gente verdaderamente le sirva, herramientas que yo haya aplicado y que verdaderamente me han funcionado. Y así empecé con esa frustración, contando la realidad del emprendimiento. Le empezó a gustar a la gente, entonces empecé a hablar un poquito de hábitos, que es una cosa que me gusta muchísimo, que me parece muy importante. Y después he tenido la posibilidad de entrevistar a empresarios, emprendedores que me han cambiado la forma de ver las cosas y que me han enriquecido como ser humano y como profesional y casi que este se ha vuelto mi hijo. A mí no me pagan por esto, no lo hago por eso, no me ayudan con esto. Tengo pues, la misma empresa, esta Vinash, que les digo que es uno de mis emprendimientos. Ellos me lo editan porque yo no sé editar. Una vez intenté y me quedó pésimo. Pero pues es como el aporte que yo quisiera hacer, que quisiera entregar a las personas y de pronto si me muero alguien se acuerde de uno oyendo un capítulo del podcast y de pronto tiene uno la bendición de impactar a alguien y ayudarle a cambiar su vida. Álvaro, aquí mencionaste que Bostank te ha cambiado bastante la vida. ¿Cuál ha sido uno de esos aprendizajes que hayas sacado de todos estos grandes emprendedores y empresarios que has entrevistado? Una de esas entrevistas que tú digas, este aprendizaje me cambió la vida y me marcó. Tantos. Lo primero que vos tenés un desahogo, ¿no? Entonces yo llego y me desahogo ahí y hablo de la realidad y, y cuento lo que hay que hacer en una empresa y lo que yo haría y lo que no haría, y los errores. Inclusive hice un podcast de que no tenía ni idea de qué hablar para el podcast. Y resultó que fue uno de los más oídos porque esa es la realidad. No todos los días uno tiene días buenos y no todos los días uno es creativo y está de buen ánimo y está de buen genio. Y cada vez que entrevisto a los emprendedores, porque han sido bastantes, noto mucho eso, esa resiliencia, esa perseverancia de la que hablaban ahorita, esa lucha constante por no desfallecer en los momentos difíciles. Eh, Mira que la primera persona que entrevisté fue a Juan Manuel Barrientos del Restaurante El Cielo y hace una semana es el primer colombiano con una estrella Michelin. Nosotros hablamos de eso hace 2 años, ese sueño, ni siquiera lo hablamos en el podcast porque le daba pena, él me contó aparte y yo, pucha, yo sueño con esto, eso es muy difícil, pero es que eso es una rosca, hablamos de tantas cosas y después veros cómo sacan adelante sueños y con trabajo constante logran los objetivos. Así conocí a una de mis socias ahora, Mercedes Salazar, también me contó cómo ha sido su proceso, cómo le cambió la vida trabajar con artesanos, impactarles a través del empleo. Eh, También espectacular. He hablado con personas que la han pasado mal, hablé con la presidenta de Bodytech en estos momentos de pandemia, donde les tuvieron que cerrar todas ustedes en una empresa que venía creciendo a unos números y a un ritmo impresionante y llegar a cero, no tener para pagar la nómina. Eh, He hablado es que son tantos que yo no quisiera dejar por fuera, pero, y todos me enseñan algo, ¿no? Pero si algo todos tienen en común es esa capacidad de resistir, esa capacidad de enfrentar los momentos difíciles como este que estamos viviendo y cómo a través de cómo se apalancan en las dificultades para innovar, para ser creativos y para sacar sus negocios adelante. Han habido muchos. Hace poquito hablé con la gente de Cinco Sólidos, no sé si los han oído, que
es una empresa que le hizo la casa a J Balvin, unos arquitectos diseñadores, y le hizo la casa a J Balvin, y salieron todas las revistas a nivel mundial de arquitectura, se volvieron demasiado exitosos en un periodo de tiempo muy corto, tuvieron que ajustar su empresa, crecer, aprender a decir que no. Todo, yo aprendo mucho de todos ellos, y son gente joven, gente que arrancó de cero, que arrancó como seguramente muchos de los que los oyen a ustedes, con un sueño, con una idea, con el miedo de lanzarse y de soltarlo seguro, y con su lucha y con su trabajo diario la logran. Yo todos los días aprendo, y es tal vez lo más valioso cuando yo lo hago una vez al mes. Intento sacar un espacio, que son personas ocupadas, y la verdad es como mi universidad. Hoy ha sido mi universidad, ha sido mi maestría, y, y todos los días aprendo de él. Perfecto, buenísimo Álvaro. Grandes aprendizajes y qué bueno que, como decía un speaker que tuvimos hace un poco, Juan David Aristizábal, que te detengas a pensar y a entender un poco esos speakers y a interiorizarlo para aprender, ¿cierto? Tienes muchos proyectos, demasiados proyectos. ¿Cómo decides en qué involucrarte? Me imagino que además de los que tienes, te deben presentar muchísimas opciones Sí. de inversión o de, oiga, sea mi socio. ¿Cómo decides en qué te metes y en qué no te metes? Oiga, ese es uno de los temas complicados, porque a mí me ofrecen montar un punto de jugos, y yo me emociono, y uno empieza a involucrarse, y se empieza a sentir parte de las cosas. Pero realmente lo que te decía este año, y lo hablé con mi familia también, porque empieza uno como a dispersarse mucho. Intento escoger las cosas donde yo creo que puedo generar valor. Hay proyectos que me presentan, y sienten que porque yo sea socio, ahora sí lo van a sacar adelante, o que si consigo inversionistas o si invierto yo, seguramente van a salir adelante, y muchas veces los analizo y me doy cuenta que no necesitan absolutamente nada de mí, y que simplemente les hace falta como esa confianza de arriesgarse, y saber que lo pueden hacer. Me ha pasado 2 o 3 veces con proyectos que me dicen, métase, que yo sé y los analizamos y nos damos cuenta, y tenemos una conversación honesta donde ellos se dan cuenta que no necesitan de nada, que están listos para salir, que lo único que necesitan es ajustar algunas cosas financieras, de pronto mejorar temas de distribución, mirar cómo escalan, pero realmente no necesitan nada. Entonces, para mí, intento ver dónde puedo generar valor de verdad. Segundo, me fascina trabajar con personas con las que me he vuelto amigo. No necesariamente amigo de la infancia, ni mucho menos, pero amigo de la vida, que uno los va conociendo, y va encontrando como esas cosas esas cosas que están detrás de los negocios, los objetivos de tu vida, y como que se van alineando ciertas cosas, compartes cosas más allá de sacar un negocio adelante. Y así facilita muchísimo una relación societaria. Tal vez escoger los socios es bien importante cuando uno va a emprender, ¿no? Sobre todo que compartan un poquito eh, esos macro de tu vida, esas cosas que no son negociables para ti, con las que sabes que tu negocio tiene que crecer, con las que no estás dispuesto a negociar, y compartan eso contigo. También es una de las razones por las que decido entrar a un nuevo negocio. Pero son tantos y tan chéveres, y me escriben tanto, y a mí me hacen nada, porque yo ya ni sé ni qué contestarles, porque son presentaciones largas, proyectos muy específicos, y me preguntan como si yo supiera. Yo creo que la gente tiene un concepto de que uno sabe, y que uno tiene conocimiento de muchas cosas, y realmente es muy poco, y son más las dudas que uno a veces genera en esos proyectos. Entonces, es eso, intentar generar valor, donde uno puede generar valor, y participar, y ser muy honestos del principio, en qué puedo aportar, cuánto tiempo, con cuánto tiempo puedo dedicarles, y si es algo que les funciona, seguimos adelante. Buenísimo, Casi aquí nos nunca es dijo, plata, casi nunca. ok, importante. Lo dejaste al final, pero creo que podría haber estado al inicio esa reflexión. ¿Cómo llegaste a esa reflexión? Sí, total.
No, es que lo que les digo, muchas veces la gente piensa que necesita inversión, que necesita capital para sacar su negocio adelante y que con el capital ahora sí sus sueños se van a cumplir y va a sacar adelante su proyecto. Y en mi experiencia, en mi poca experiencia, el capital no es un determinante eh, fundamental de los emprendimientos. Y muchas veces con estas personas con las que me he sentado, me dicen, mire, venimos, necesitamos 100 millones de pesos, que con eso vamos a hacer esto, y nos sentamos de verdad, hablamos y llegamos a la conclusión de que no es necesario, realmente lo que la empresa no, necesita no es capital, sino necesita sacar un producto, necesita conseguir un contrato, conseguir un cliente, pedir un anticipo y a partir de ahí se van esos pasos. Eso fue una de las cosas que más me ha sorprendido de esas experiencias con empezar empresas, tener socios, armar emprendimientos. Y es que no es tan importante como a veces uno pensaría. Y es normal uno pensar eso. Yo pensaba mucho eso, que es lo principal que le necesita el emprendimiento es capital para salir adelante. Y a veces hay emprendimientos que tienen todo el capital del mundo y no funcionan. Y no es para mí no es un determinador del éxito de un negocio. Perfecto, perfecto. Y qué buena reflexión, creo que es muy importante para la audiencia, porque a veces uno como emprendedor se pone esas barreras mentales y cuando la barrera mental es el dinero Mm. y el dinero no era necesario, están perdiendo tiempo, que también el tiempo es vital en un emprendimiento. Aquí tenemos una pregunta de la audiencia. Y se vuelve la mejor excusa. Decir Sí, que uno no tiene el exacto, capital. Hay que ser cuidadoso con eso. exactamente. Aquí tenemos una pregunta de Andrea Niño que nos pregunta, ¿de qué manera influye tu carrera en los negocios o emprendimientos que tienes en la actualidad? Mm. Yo- a ver, yo estudié economía y después estudié economía marítima y después estudié logística y hice algo de marítimo. Hice una especialización en derecho marítimo. Eh, yo, a mí me gustan los números, pero si les soy honesto, que yo diga que ha influido los temas de mi carrera, la cual disfruté mucho porque me gusta, realmente estudié economía y me gusta, pero decir que yo he aplicado algo así específico en mi carrera a los negocios, ¿no? Y por eso siempre que me preguntan que si es necesario ser profesional para ser emprendedor, siempre digo lo mismo. Si uno tiene la posibilidad de estudiar, hay que aprovecharlo. No todo el mundo, son de las cosas que uno tiene que estar agradecido por las mañanas, como les decía, haber tenido la posibilidad de estudiar. Yo tuve esa posibilidad y creo que las personas que tienen esa posibilidad lo deben hacer, más allá de una carrera específica que sirva más o no para los negocios. Creo que la universidad lo que te da es esa estructura mental y esa disciplina que uno requiere para los negocios. Ponerte las fechas, ponerte los deadlines para entregar tus proyectos, tus tareas, estudiar para tus parciales, ser disciplinado en levantarte, ir a clase, eh, tomar apuntes, anotar las dudas que tienes. Todo eso le va ayudando a hacer una estructura mental a uno y al final del día eso es lo que uno verdaderamente utiliza en los negocios. Esa disciplina, esa estructura que al final te da la universidad. Entonces, más allá de una carrera, y la economía sí influye en mis negocios porque pues, todos los negocios tienen ingresos, todos los negocios tienen costos, gastos y tienen una oferta, una demanda, un mercado. Pero si tengo que ser completamente honesto, creo que la carrera o lo que más puede sacar un negocio es la contabilidad. Y eso es una carrera muy menospreciada por nosotros, la gente de las últimas generaciones, porque creemos que eso no sirve, que eso es una carrera aburrida. Y yo, en mi experiencia personal, creo que la contabilidad, la parte financiera es muy importante en el desarrollo de los emprendimientos. Y podemos tener muy buenas ideas, podemos ser unas personas geniales desarrollando productos y servicios, podemos ser supremamente innovadores, pero si no entendemos los números del emprendimiento, si no entendemos los números de nuestro negocio, la probabilidad de fracasar es muy alta. Y todos debemos, mal o bien, seamos diseñadores, seamos arquitectos, seamos abogados, seamos economistas, tener la noción de la contabilidad y de lo financiero
de los negocios, porque ese es también parte del corazón y del alma de los negocios y los emprendimientos. No podemos dejarla de lado. Entonces, si quiero estudiar algo, estoy en contabilidad. Cualquier carrera, creo que, aparte de lo que he dicho, te va a ayudar a generar esa disciplina, te ayuda a conocer gente, te ayuda a relacionarte, a, a tener ciertas disciplinas. Entonces, si uno tiene la posibilidad de estudiar, no la puedes desaprovechar. Muchas personas no la han tenido y sueñan con eso y sin embargo son exitosos, salen adelante, lo que significa que no es un tampoco determinante para sacar un proyecto, pero si tienes esa posibilidad, yo nunca la desaprovecharía. Eh, Hoy hay una posibilidad de aprender, no tienes necesariamente que tener una carrera ni una educación tradicional, pero educarte todos los días es muy importante, sea leyendo un libro, haciendo un curso, eh, viendo un video. Creo que tenemos toda la información a la mano para mejorar todos los días como personas y como profesionales. Álvaro, muchísimas gracias. Aquí nos quedan 2 minuticos y para cerrar en estos 2 minutos quisiera preguntarte cómo ves el futuro de la logística en Colombia y ya para cerrar, cómo ves el futuro de Álvaro Rodríguez. Eh, uy, bueno, la logística es la más fácil. Eh, Realmente yo quisiera que la logística, hay empresas ya muy grandes que manejan todo el tema de contenedores y se han encargado de como ir sumando todos los eslabones de la cadena y hacen parte de todos los negocios alrededor de la logística. Yo quisiera en Colombia tener una empresa así. Nosotros nos especializamos en carga suelta, carga granel, alimentos, maíz, trigo, soya, fertilizantes, minerales. Yo quisiera que la logística del futuro de este país sea eso, una empresa que verdaderamente sea el socio estratégico de los importadores y los exportadores del país. De los exportadores para que su producto sea competitivo, uno ser lo suficientemente eficiente, tener el precio justo para que ellos puedan competir en los mercados internacionales, los productores nacionales. Y lo mismo para los importadores que tienen que importar materias primas y vender un producto en Colombia que sean lo suficientemente competitivos y que el costo de ese producto lo puedan entregar a los consumidores finales a, a, a un descuento importante gracias a la logística. Entonces, ser esa empresa que une todos los eslabones de la cadena, incluido el cargue del barco, el flete de ese buque o el arriendo de ese buque, el descargue, el almacenamiento, el empaquetado, la distribución, hasta llegarle al producto, al cliente final. Y ser eso, ser el aliado estratégico para esas personas que quieren sacar sus productos del país y que quieren ofrecer un producto de calidad aquí en Colombia o en la región. Eso ya existe y quisiera es que lo tuviéramos en Colombia y en América Latina. Chile es bastante fuerte en eso y Perú de pronto. Nosotros tenemos que esforzarnos un poquito más. Y mi futuro, generar impacto a través del emprendimiento. Ese es mi sueño, creo que es de las poquitas cosas que podría aportar para de verdad generarle valor a las personas. Lo que les decía, el hecho de generar un empleo significa que vas a impactar a 4 personas en tu región. Imagínate si puedes generar 100, imagínate si puedes generar 1000 empleos. Creo que el emprendimiento es la mejor herramienta que tenemos para generar impacto, para generar bienestar y va a jugar un papel determinante en la reactivación de nuestro país, de nuestra región. Eh, y si yo puedo ayudar a que esos emprendimientos tengan de pronto la posibilidad de sostenerse más en el tiempo, de tener ciertas herramientas para que las cosas se les faciliten un poco más, para que no tengan que perder tiempo en ciertas otras, y en algo puedo aportar ahí, ese quiero que sea mi futuro, y construir mi familia, que esas son las dos cosas en las que creo que me voy a enfocar los próximos años. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por abrirnos este espacio, por dejarnos ser a nosotros esta vez los que te entrevistan y por compartir esto con toda la audiencia. Muchísimas gracias, lo apreciamos mucho y de parte de todo el equipo de Creando te agradecemos. Sí, Álvaro, muchísimas gracias también. No, a ustedes, mire que esta semana para mí ha sido muy dura, muy, muy frustrante, y que ustedes abran estos espacios, creo que la gente le ayuda también a respirar un poquito de las situaciones difíciles que hemos afrontado como personas, como país.
y, y a veces es bueno despejar un poquito la mente para ver uno qué se le ocurre, para de verdad generar impacto y ayudar a que este país salga adelante, que esta región en la que estamos salga adelante. Gracias. Así es, Bueno, Álvaro. Álvaro, Te muchas invitamos a gracias. pasar al Zoom entonces. Que estén bien. Nos vemos del otro lado entonces.